Bien, ya se está grabando también. Bueno, bueno, hemos visto que hemos abordado el tema de la innovación educativa, después hemos trabajado con la ruta crítica en el trabajo con los medios. Hoy vamos a hablar de las funciones de la inteligencia artificial. El próximo martes vamos a hablar de las estrategias para el empleo de la IA en el proceso pedagógico. Hablaremos de la inteligencia artificial en el proceso de investigación y vamos a terminar elaborando por parte de ustedes un chatbot conversacional que tenga que ver con alguna de sus actividades que realizan a diario. Bueno, este concepto de inteligencia artificial no es más que la capacidad de la máquina de reproducir habilidades del ser humano. Es un concepto que se da a conocer en el año 1956 y como tal, este concepto, bueno, en aquel momento evidentemente se estaba ya trabajando en las posibilidades que tenían las máquinas, y no estamos hablando solamente de computadoras, sino las máquinas como tal, de realizar habilidades de pensamiento similares al ser humano y de otras habilidades también. El ejemplo clásico en ese momento fue la máquina Enigma, aquella que utilizó Alan Turing para, a ver, ya, para decodificar los mensajes que los alemanes enviaban a sus tropas. Y eso, bueno, después que se logró decodificarla, evidentemente hubo un giro en la Segunda Guerra Mundial, entre otras circunstancias que no solamente fueron estas. Eh, Somos los humanos los que alimentamos la inteligencia artificial y lo alimentamos con nuestra información. Hubiera sido muy difícil, yo creo, que estos chatbots que ya se venían creando, se venían desarrollando, se hubieran desarrollado antes de la famosa pandemia. ¿Y por qué? Porque es que durante la pandemia la cantidad de información fue tan grande, tan espectacular, que eso contribuyó enormemente a el desarrollo de estos chatbots que ya venían creándose, trabajándose en ellos, pero con esa información fue enorme. Y nosotros donde quiera dejamos siempre información. Eso lo es así. Y cada día nosotros generamos más información. Un ejemplo es esto que estamos haciendo acá. Sí es importante que entendamos, y esto sí es necesario comprenderlo, que es la mayor disrupción educativa. Si bien la educación superior o la educación, pero bueno, voy a hablar de la educación superior, que es donde me muevo, ha tenido varios cambios disruptivos. Por ejemplo, en la educación superior, un cambio disruptivo fue después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, en los años 60, donde la educación superior se hizo masiva, se multiplicó por 7 a nivel mundial la educación superior y ahí supuso una gran cantidad de cambios. ¿Por qué? Porque la ciencia se convirtió en una fuerza productiva directa y eso trajo como consecuencia que la problemática de la educación, bueno, se hiciera necesario, ¿no? Porque había que impulsar la ciencia y para impulsar la ciencia se requiere del estudio. Eso sí es importante comprender, perdón, y una segunda disrupción se creó cuando llegó Internet a la educación. Hoy, con Internet, dispositivos móviles, una enorme cantidad de plataformas, etcétera, estamos con la inteligencia artificial, entendiéndola, comprendiéndola como la mayor disrupción educativa. Esta disrupción permite incrementar la brecha entre quienes la emplean y los que no la utilizan.
Y aquí sí hay que ser categórico. Si se viene hablando de décadas atrás, desde que Internet se popularizó, que hay una gran brecha entre quienes emplean Internet y quienes no, pues también esta gran brecha va a aumentar entre quienes acceden a ella y quienes no la emplean. Nosotros hemos dicho que no es necesario en todo momento llevar la inteligencia artificial a nuestras clases, a nuestra actividad, pero eso no quiere decir que no accedamos a ella. Y cada vez el desarrollo de la inteligencia artificial es gigantesco. Ayer o antier, yo por lo menos me enteré ayer, pero creo que fue una noticia del miércoles, ChatGPT eh, mostró dos nuevos tipos de lenguaje muy superiores a los lenguajes que ya utiliza ChatGPT, que nunca había hablado de ello, y fueron dos nuevos lenguajes que permiten por ahora, sobre todo a las personas que tienen que ver con la parte de, sobre todo programadores, los programadores matemáticos, físicos, estos nuevos lenguajes que está usando ChatGPT, que le he llamado 01 Preview y 01 Mini, son dos tipos de lenguaje que van a hacer un cambio sustancial en ChatGPT, que hasta ahora sí él se venía, bueno, venía siendo eh, el, el más utilizado, y ahora con este nuevo procedimiento de 01 Preview y 01 Mini va a generar, sobre todo en el campo de las ciencias exactas, respuestas mucho más exactas, porque va a permitir un mayor razonamiento. Yo lo estuve probando anoche cuando me enteré, con algo que había hecho en el campo de las ciencias sociales, y bueno, no me dio grandes eh, diferencias. En el caso nuestro, generalmente no suceden esas diferencias, pero sí en el campo de las ciencias exactas, en este momento se está mostrando. Entonces, esto nos hace a nosotros entender que cada vez las diferencias entre quienes la usan y quienes no emplean la inteligencia artificial van a ser mayores. Bien, creo que hoy en día, y ayer hablábamos de un grupo de competencias y no mencionamos las competencias de inteligencia artificial porque íbamos a hablar de ella hoy, porque todas esas competencias que ayer hablamos hay que sumarle esto: la alfabetización en inteligencia artificial. Una primera competencia que tenemos que desarrollar en la alfabetización en inteligencia artificial, y de eso vamos a abordarlo el martes, es saber preguntar. Ese tipo de pregunta que le hacemos a Google con los chats, con las herramientas de inteligencia artificial, no tiene valor alguno. Si usted le pregunta de manera superficial a ChatGPT, él le va a dar una respuesta superficial. Así que eso téngalo por claro. Hoy en día el valor de la pregunta, y bueno, lo hablaremos en martes, es, creo que, la primera estrategia que tenemos que tomar nosotros en cuenta: saber preguntar. Una segunda gran competencia es el empleo ético de los resultados. No se trata de copiar y pegar, y ahí es donde viene el estigma de muchas personas que no quieren usar la inteligencia artificial porque dicen que los estudiantes copian y pegan. Y yo creo que, aunque digan eso, los estudiantes la van a utilizar. El problema es que hoy en día
esta formación ética, esta formación en valores es muchísimo más importante que en años anteriores. Y repito, no se trata de prohibir, porque si usted va a prohibir el uso de la inteligencia artificial, es como el celular. Prohíban el celular y lo van a usar. Es importantísimo, aún con los modelos de ChatGPT y otros, de verificar los resultados. Anoche vimos cómo, preguntándole a Sócrates, él dijo un disparate de que aquí había una ley, esto, lo otro, y había un observatorio y todo, se inventó los datos, se los inventó. Entonces nosotros tenemos que verificarlo. El año pasado, estoy recordando ahora, hubo un juez en no sé qué estado de los Estados Unidos que fue multado porque basó su argumento de defensa lo hizo con ChatGPT y no verificó los datos que le estaba dando ChatGPT. Y realmente le dio leyes, códigos, etcétera, que no existían como tal, y él no verificó absolutamente nada. Entonces, no se trata de no usarlo, se trata de verificarlo. Y sobre todo cuando son elementos puntuales, porque si yo le digo, eh, explícame tal elemento, bueno, ahí evidentemente es más fácil verificar los resultados. Y hay que tomar en cuenta también una cuarta competencia, es la habilidad de seleccionar las herramientas en base a nuestras necesidades. No se trata de usar todas las herramientas de inteligencia artificial ni estar detrás de la última, sino la que me es útil, utilizarla. Pero fíjense que digo, la que me es útil, esa, utilizarla, utilizarla. Y proponerle a las demás personas que la utilicen también. Entonces, evidentemente, creo que aquí uno tiene que tomar muy en cuenta estas cuatro grandes competencias que en otro momento las podríamos ampliar, pero que evidentemente son necesarias. Desde saber preguntar, no es preguntar mm, lo más sencillo, sino saber preguntar hasta verificar los resultados, la habilidad de seleccionar y en especial el empleo ético de los resultados. Hablamos del plagio, el plagio siempre ha existido, siempre, no es una consecuencia de la inteligencia artificial. Hablamos de la deshonestidad académica, sabemos que también ha existido, no es consecuencia de la inteligencia artificial. Hace unos años atrás recuerdo una investigadora japonesa, algo de eso, creo que sí, que se habían inventado los datos de una investigación y la habían publicado en una de estas revistas de alto impacto y después al final tuvieron que decir que habían inventado los datos. Y muchas de esas cosas pasan hoy en día y han venido pasando siempre de determinados investigadores que lo que más quieren es publicar y publicar y publicar y se inventan los datos. A veces incluso sucede con alguna revista, eso me ha tocado en algún momento verificarlo, alguna revista que publica un artículo en español y el mismo artículo lo publica en inglés para aumentar su ranking en estos servicios que miden ese tipo de ranking. El mismo artículo en español y el mismo artículo en inglés, pero lo publican en dos números distintos y así aumentan ellos su rating, ¿no? Y sus índices como tal. Y eso también sucede en muchas revistas científicas, no vayan a pensar que son en pocas. Eh, Hay que insistir en la formación de la ética y de los valores y hay que establecer, yo de entrada hago con mis estudiantes un código de honor,
Porque yo en todas las clases nosotros utilizamos inteligencia artificial, tenemos la oportunidad porque trabajamos en un laboratorio conectado a internet y siempre, siempre, absolutamente siempre trabajamos con ella. Yo no le digo cierren la computadora, no, al contrario, ábranla y conéctense y de ahí en adelante seguimos. Pero sí hay que establecer un código de honor donde el estudiante se compromete a usar la inteligencia artificial, pero a usarla desde un punto de vista ético, señalando dónde la ha utilizado. Y eso también es ayuda a formar valores en los estudiantes. Bueno, vamos a ver entonces las funciones de la inteligencia artificial en el proceso pedagógico y después nos vamos a ir a utilizar un ejemplo empleando la taxonomía de Bloom para seleccionar diferentes herramientas de inteligencia artificial. Bueno, una primera función que cumple la inteligencia artificial en el proceso pedagógico, en la actividad pedagógica, es que es la función cognoscitiva. ¿Qué quiere decir esta función? Y es que para el desarrollo del conocimiento del individuo se deben emplear medios. ¿Y esto qué significa? Lo vimos el otro día. Para transformar la información en conocimiento, usted tiene que emplear medios. Ahí está la primera función, la función cognoscitiva. Esa es la primera. Si no usamos los medios, si no usamos la inteligencia artificial como medio, no podemos transformar la información en conocimiento. Una segunda función es la función motivadora. Bueno, la inteligencia artificial, y creo que no tengo que explicarlo mucho, presenta un conjunto de estímulos, es nueva, es atractiva, y favorece la autoactividad del estudiante y contribuye también a la seguridad del aprendizaje. Anoche hablábamos de como una de las posibilidades del proceso pedagógico. Entonces, por tal razón, estamos en presencia de una función importante, la función motivadora. La función motivadora tiene que ver también con algo que es nuevo, ¿no? Cuando algo es nuevo, uno se motiva más. Y eso, bueno, evidentemente tenemos que aprovecharlo ahora con la inteligencia artificial. Y esta es una segunda función muy importante. La tercera función es la función comunicativa. Ayer hablábamos precisamente cómo los medios cumplen la función de canal. Y aquí con la inteligencia artificial, evidentemente, con muchas de estas herramientas, y lo vamos a demostrar esta noche, eh, uno actúa con ella, le hace preguntas. Bueno, anoche lo vimos con Sócrates, con ese recurso que no conocían y que yo les sugiero que lo puedan incorporar a sus actividades de cualquier tipo, pues ahí tenemos la función comunicativa, cómo ustedes se comunican con el chat, pero a su vez tienen la posibilidad de entablar o de revisar lo que las demás personas le están preguntando a ese mismo recurso. Ya vimos que no es totalmente exacto, por eso le dije anoche cero confianza. Una cuarta función es la función informativa. Bueno, a través de la inteligencia artificial uno puede obtener un conjunto de informaciones, pero fíjense ustedes que esta información no quiere decir que sea información en tiempo real, uno, y no quiere decir que esta información que nosotros recibimos de las herramientas de inteligencia artificial no tengamos que verificarla. No tengamos que verificarla. Entonces, creo que esto es un punto importantísimo nosotros para tomar en cuenta en
esta cuarta función, la función informativa. Vieron anoche, por ejemplo, cómo con este chatbot que hemos creado para trabajar imágenes, con pocas líneas podíamos crear una imagen e incluso esa misma imagen después la podemos llevar a video. Otra función, otra función es la función formativa. ¿Qué quiere decir la función formativa? Y es que a través de la inteligencia artificial nosotros podemos desarrollar un conjunto de habilidades y un conjunto de competencias en el estudiante. A ver, pongo un ejemplo. El mismo ChatGPT, en versiones gratuitas, por ejemplo, me permite corregir un texto. Entonces, el estudiante, yo a mis estudiantes de trabajo final de grado, que es la última asignatura que tienen en la carrera, le digo, no, yo no tengo por qué estar corrigiendo sus problemas de redacción. Eso no es mi problema, yo no soy profesor de esa índole. Pónganlo en ChatGPT. Después que escriban todo, dígale a ChatGPT, revísame la redacción y dime los errores. Entonces, bueno, ahí que lo arreglen. Ya ese no es un problema que tenemos que buscarnos los profesores. Entonces, a veces hay algunos estudiantes que escriben en reversa, que escriben de atrás para adelante y usted no entiende qué cosa está diciendo el estudiante. No lo entienden, no lo entienden. Entonces, bueno, realmente creo que es importante que esta función formativa nosotros la tomemos como una de las más importantes. Aquí se desarrollan habilidades, se desarrollan competencias, se desarrollan además actitudes por parte de los estudiantes. Mm, mm, un segundo, Eri. Con mis estudiantes he estado trabajando en la creación de estos chatbots y le he dicho, no vamos a hacer un chatbot por la nota, porque yo no lo hacemos así. Vamos a hacer chatbots que sean útiles. Entonces, bueno, hemos comenzado a trabajar en un chatbot sobre la alimentación. Bueno, eso lo vamos a compartir con todos los estudiantes de la universidad, a ver los que quieran acceder. Hay otro estudiante que está haciendo otro chatbot sobre, se me olvidó el nombre, bueno, no recuerdo, sobre un área de comunicación. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de esta función formativa, cómo los mismos estudiantes pueden crear una serie de chatbots que ayuden a la formación de los demás. Eric, que creo que había levantado la mano. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Ayer nos preguntaba, o en la clase anterior nos preguntaba si la inteligencia artificial puede sustituir al profesor o al docente, pero si vemos simplemente este elemento de la función de la inteligencia artificial, que es la informativa, también nos comunica, y creo que aquí está una de las respuestas, ¿no? Que toda vez que es una base de datos que está centralizado en un medio informático, no siempre la información que está en ese medio informático puede ser verificable o deducible de verdad como axioma, porque hay un aspecto fundamental del conocimiento y es que el conocimiento es dialéctico, ¿no? Está en constante Ujú, cambio, no hay nada permanente. Las cosas pueden cambiar y no hay teorías que puedan eternamente permanecer por vida, ¿no? Esto, por ejemplo, de la relatividad de Einstein, hoy en día está en tela de juicio, ¿no? Está todavía en una situación en controversia. Entonces, me parece que es un elemento también importante a tomarse en cuenta, ¿no? Que usted nos manifiesta. Eso, ese era el comentario que le quería manifestar. gracias, Eri. Evidentemente, sí, bueno, la función informativa, vivimos en un mundo con una gran cantidad de información. Si no me equivoco, antes de la pandemia, antes del año, a finales del año 19 o 18, creo que 18 tal vez,
la cantidad de información que se eh, mm, que había en la red, vamos a decirlo de esa manera, creo que estaba en el orden de los 32 zettabytes y el zettabyte es un 1 con 24 ceros. O sea, es un número gigantesco, ¿no? O sea, enorme como tal. Entonces, pero bueno, esos son cálculos muy conservadores porque ¿quién se puede poner a medir toda la cantidad de información? Además, hoy en día un disco duro de 1 terabyte es nada, digamos, sobre todo. Y más que todo, nosotros hoy podemos tener la información en la nube, que es prácticamente lo mejor, ¿no? Porque además usted puede acceder a cualquier lugar. Lo único que tiene que saber lo que tiene y organizarlo bien, ¿no? Porque a veces uno lo tiene en la nube y después nunca lo encuentra. Pero evidentemente, sí, sí, eso me ha pasado. No es primera vez que me pasa que después no lo encuentro. Entonces, bueno, uno tiene, y lo tienes a lo mejor en varios servidores y es otro rollo más también para ubicarlo, ¿no? Pero bueno, creo que también esa es una habilidad, una competencia que tenemos que desarrollar, que es la organización de nuestra información. Entonces, vale el comentario, muy bueno el comentario, por cierto, en cuanto a la información, pero eso sí, cero confianza, o sea, uno tiene que verificarlo. Yo le puedo preguntar a cualquier recurso de inteligencia artificial cuál es cuál es la capital de Bolivia. Y bueno, yo creo que cualquiera va a decir que es Sucre. No, no creo que se vayan a equivocar en ese sentido. Como tal, porque esos son datos universales, internacionales, que usted lo encuentra en Google. Ahora, si usted le pregunta algo más específico, ya, cuidado ahí. Brum. Sí, doctor, buenas noches. Es justamente a lo que usted se va con su comentario, ¿no? Y lo que nos está indicando. Me tocó experimentar algo similar en la elaboración de un ensayo. El ensayo lo relacioné práctico, bueno, lo realicé desde cero prácticamente y al momento de buscar referencias bibliográficas que hayan podido contener ese tipo de material, de elementos que pude utilizar, y utilicé ChatGPT, ¿no? La última versión Mm, justamente de ChatGPT. Y busqué las bibliografías, bueno, las referencias bibliográficas y me sacó una lista de aproximadamente entre 10 a 15 referencias bibliográficas. Pero al momento de buscarlas en un navegador o en un buscador como Google, estas no existían. claro, Y es claro, claro. increíble cómo, o sea, cómo puede llegar a diseñar o prácticamente maquinar desde cero un título, unos autores, incluso revistas o editoriales que no existen, ¿no? Sí, lo único que aquí sí hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Uno, la versión gratuita de ChatGPT siempre se lo va a inventar. Siempre. El 100% se lo va a inventar. La versión gratuita. La versión de pago, el 50% se lo inventa. Entonces, no es ChatGPT, no es ChatGPT el lugar para pedir información bibliográfica. No. A no ser que estos nuevos modelos lo arreglen, pero ya yo le digo, yo lo he verificado, yo nunca, generalmente no le hago caso. Sí he visto, sí veo, porque uso la versión de pago, que sí, yo dije 50%, pero diría un poco más es aceptable. Se le puede tomar en cuenta, pero yo no lo uso para pedir bibliografía. Yo uso otros recursos de inteligencia artificial que son, a mi juicio, exactos y que depende de mí el grado de exactitud que le dé. Entonces, como que ahí ni Copilot ni Gemini, no, con eso no, no lo utilizo porque uno me va a dar resultados superficiales, Copilot me va a dar resultados
resultados reales, pero superficiales. Me va a llevar a Wikipedia, no sé si lleva Rincón del Vago o no, pero probablemente sí. No es que Wikipedia no lo podamos usar, pero bueno, si vas a hacer un artículo científico, etcétera, como que lo puedes usar para algún elemento, pero no como elemento principal. Por eso mi experiencia es cero pedirle bibliografía a ninguno de estos recursos, ninguno, a ninguno, a ninguno de estos chatbots, ninguno de los tres más importantes. Bueno, seguimos con la siguiente función, perdón, la función interactiva. Bueno, esta función es una de las más básicas de la inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque nosotros interactuamos con ella. Yo en más de una ocasión hemos hablado que cualquiera de estos recursos, usted lo abre y si usted no escribe nada, no le pregunta algo, evidentemente no va a hacer nada. O sea, usted tiene que darle un estímulo, decirle algo, preguntarle algo para que evidentemente el recurso de inteligencia artificial responda. Y ya como ejemplo que ponía Brun, bueno, se pasó con el caso de, de la bibliografía. A veces también uno le puede preguntar, y yo he hecho pruebas con mis estudiantes para verificar si es cierto o no, y le he dicho, por ejemplo, ¿en qué año Messi ganó la MLB? Me dice, bueno, no, Messi no, Messi es un jugador de fútbol y no de béisbol. Entonces, ahí, pero si me dice, lo ganó en el año tal, óigame, olvídense, más nunca toquen eh, ese chatbot porque va a decir tremenda mentira. Hagan esa prueba. Si ustedes quieren verificar si un chatbot que es nuevo, que apareció en el mercado, perdón, bueno, es que aquí en Santa Cruz nos volvimos a rellenar de humo, hasta el tope estamos de humo. Y entonces hagan esa prueba. Un chatbot que ustedes que nunca lo han visto, pregúntenle, ¿en qué año Messi ganó la MLB o cualquier otra liga de esa que no tiene nada que ver con fútbol? Y si le responde que no, que él que no ha hecho eso, bueno, perfecto, es real. Pero si se le responde que sí, olvídense, bórrenlo de su lista por completo. Otra función importante, la función evaluativa. Nosotros en más de una ocasión siempre decimos que esta es una de las mejores funciones que tiene la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a través de ella el estudiante se puede autoevaluar. Es muy bueno esto. Muchas veces yo converso con mis estudiantes y les digo, a ver, vamos a autoevaluarnos en este concepto y vamos a empezar a hacerle preguntas a ChatGPT o a Gemini. Me gusta más ChatGPT, pero vuelvo a lo siguiente. Hay primero que saber preguntar. Hay que saber preguntar primero para hacer la pregunta correcta. Porque puede ser que usted le diga, quiero evaluarme sobre este tema y él le responde alocadamente. Entonces, tenemos por supuesto que aprender primero a preguntarle. Le podemos preguntar al estudiante, digo a ChatGPT, soy estudiante de tecnología educativa en la licenciatura en educación, ese es el ejemplo que hago con mis estudiantes. Quiero autoevaluarme en el tema, en el tema de vamos a suponer, de las bases pedagógicas de la tecnología educativa. Entonces, bueno, formúlame 10 preguntas de incisos múltiples sobre este tema. Nunca coloque
un inciso que diga ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Punto. Coloca una pregunta y espera mi respuesta. Si respondo correcto, me lo dice. Si respondo de manera incorrecta, me explicas por qué. Después pasa a la siguiente pregunta. Fíjense, ese es todo el prompt que hay que desarrollar para que entonces me sirva como evaluación. ¿Ok? Por eso digo que la primera estrategia que todos tenemos que tener es saber preguntar. Bien, otra función importantísima es la función orientadora. Bueno, con esta función nosotros logramos que la inteligencia artificial pueda orientar al estudiante, guiarlo en su formación, guiarlo en el desarrollo de cualquier tipo de trabajo que él vaya a realizar, no solo en el plano social, digo individual, sino también en el plano social. Todas estas funciones las vamos a ver ahora integradas en el ejemplo que quiero desarrollar con ustedes. Otra función es la función integradora. Esta es una de las más importantes porque a través de la inteligencia artificial uno puede integrar en la actividad de aprendizaje un conjunto amplio de recursos. Entonces, el estudiante puede hacer una imagen a través de inteligencia artificial. Con esa imagen puede hacer un video. Pero además él puede, como vimos anoche, hacer un chat con Sócrates y a partir de ese chat copiarlo todo, llevarlo a un programa donde se resuma el mismo y después además utilizarlo para corregir la redacción. Entonces, fíjense cómo yo estoy logrando integrar numerosos medios, numerosos recursos de inteligencia artificial para lograr mi objetivo. Algunos dirán, alguien me dijo una vez, pero eso es perder más tiempo. Y yo digo, depende cómo tú lo mires. Porque si tú logras enriquecer el trabajo y hacer un trabajo mejor y sobre todo tu aprendizaje es más efectivo, no estás perdiendo tiempo, estás aprovechando. Ahora, si el estudiante se dedica a copiar y pegar, ahí sí no podemos hacer nada más. Y otra función importantísima, y la he dejado para el final, es la función sistematizadora. Y es que nosotros tenemos que ver la inteligencia artificial como un sistema de acciones. Las herramientas de inteligencia artificial que vayamos a utilizar, las tenemos que ver dentro del sistema de acciones que forman parte del proceso pedagógico. Entonces, no es, ay, hoy se me ocurrió hacer esto, mañana esto otro. No, no, no. Es tratar de integrar, de sistematizar todas estas acciones para lograr el objetivo propuesto. Estas son las funciones más importantes que cumplen el proceso pedagógico. La inteligencia artificial, esto parte de una investigación que yo vengo llevando a cabo desde hace un tiempo atrás, sobre todo con las funciones de los medios y cómo la inteligencia artificial no es más que un medio, pues evidentemente son también funciones de la inteligencia artificial. Se puede profundizar en uno de los libros que le he mostrado en la plataforma. En este caso, entonces, ¿cómo emplear la inteligencia artificial en el proceso pedagógico? Muchas veces me dicen, quiero que des una conferencia y le enseñes a los profesores cómo usar la inteligencia artificial. Le digo, no, yo no voy a hacer eso.
¿Pero cómo? No, yo no lo voy a hacer. Porque es que la inteligencia artificial se puede usar de 100 formas distintas, de 1000 formas diferentes. Y yo eso no lo sé hacer, ni lo voy a hacer jamás, ni creo que nadie lo pueda hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, espérate. ¿Cómo emplear la inteligencia artificial en el proceso pedagógico? Tomando en cuenta que la inteligencia artificial es un medio de enseñanza. Entonces, muchas veces lo que pensamos es el show. Yo a veces he ido a alguna conferencia y es el show mediático. La gente, miren, aquí esto se puede hacer, miren, esto otro se puede hacer aquí, miren qué fantástico se hace esto. Sí, el show es muy bonito, pero ¿y después que se acabe el show, cómo lo hago? ¿Se dan cuenta? Por eso muchas veces asistimos al show de la inteligencia artificial y entonces la persona le dice, mire, usted haga esto, y ahí sale la imagen. Y ahora vamos a llevar esto y hacer un video. Sí, sí. Y uno dice al final, y vamos a hacer una canción, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Y uno dice, y para ese profesor, ¿para qué le sirve eso? Quizás para nada, para confundirlo más. Entonces, yo les voy a proponer una forma de emplear la inteligencia artificial en el proceso pedagógico. No es la única, no es la perfecta, ¿está claro? Y lo vamos a hacer a partir del concepto de la taxonomía de Bloom. Quizás muchos de ustedes no han oído hablar de la taxonomía de Bloom. Este es un psicólogo norteamericano que en el año, bueno, ya fallecido, que en el año 1956 hizo una experiencia donde él clasificó los objetivos de aprendizaje en tres grandes dominios cognitivos. No recuerdo bien todos los nombres, creo que era, no, cognitivo afectivo y psicomotor, cognitivo, afectivo y psicomotor, sí. Él clasificó los objetivos de aprendizaje en el año 56 en esos tres grandes grupos. Esta taxonomía fue desarrollándose y posteriormente hay otro norteamericano que la revisó y lo que hizo fue convertirla en el año 2001, si no me equivoco, convertirla más que todo en objetivos, en verbos, disculpen, en verbos que son más fáciles de interpretar, ¿no? Y lo clasificó en orden ascendente. Hubo una clasificación de los verbos y la comienza por primeramente recordar, que es lo incipiente, es que incluso quizás recordar es porque ya tú lo conocías en cierta medida, pero también es el primer momento en que el estudiante se pone en contacto con cualquier tipo de información. Anoche, por ejemplo, como me dijeron ustedes que ninguno había trabajado con la plataforma Sócrates, bueno, pues ahí estaban en el primer nivel. Ese fue el primer nivel, acceder. Lo único que, claro, ahí fuimos nosotros avanzando rápidamente de un nivel a otro. ¿Por qué? Por las habilidades digitales que tienen ustedes. Entonces, el segundo nivel, esto es en orden ascendente, ¿no? El segundo, después de yo acceder a esa información, es comprender esa información. Fíjense que este primer nivel, hay otros expertos que le llaman el nivel de familiarización, es decir, él se pone en contacto con la información en ese momento. El comprender, el siguiente nivel es aplicar, es decir, es lógico que después que yo comprendo esa información, la voy a aplicar. Por ejemplo, nosotros con una colega mexicana, creo que le comenté, eh, que estuvimos trabajando. Ella tenía un curso de doctorado con
no recuerdo qué cantidad de personas, y entonces organizamos una mecánica de trabajo para que las personas utilizaran Sócrates en su trabajo colaborativo. Bueno, ahí se obtuvieron una serie de resultados y demás, y ese es un artículo que se va a publicar próximamente en una revista que se llama Apertura de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pero a ver, entendamos que nosotros hicimos, primero descubrimos la plataforma, después ella y yo empezamos a trabajar en la plataforma y decidimos que una forma de aplicarla era con estos estudiantes del doctorado. Después de eso, se produjo entonces un resultado en el que hubo un análisis de esa información. Se procesó la información que habíamos obtenido, se había obtenido con los estudiantes de ella, se trabajó en todo eso y entonces se llegó a un análisis, se evaluaron los resultados y se creó una especie de metodología para poder utilizar esta plataforma en el trabajo de coevaluación, que hasta ahora en la literatura en español que hemos revisado y a la que hemos tenido acceso, no se ha trabajado en la coevaluación, sino que se ha trabajado en otras áreas diferentes. Entonces, bueno, aquí están todos estos niveles aplicados a un ejemplo personal, pero vamos a aplicarlo ahora usando herramientas de inteligencia artificial. El ejercicio es el siguiente. Yo voy a comenzar, vamos a hablar, bueno, no vamos a explicarla, sobre las teorías de Paulo Freire. Me imagino que muchos de ustedes la han escuchado, ¿no? Que han accedido a ella o no. Bien. Estamos hablando entonces, perdón, quiero abrir aquí una pantalla, ya, aquí, ok. Estamos hablando de las teorías de Paulo Freire. No vamos a profundizar en ella porque ese no es el objetivo. Paulo Freire enfatizó mucho en el diálogo, en la creación de la conciencia crítica, en la participación activa de los estudiantes. Él se vinculó mucho a los obreros, por eso una de sus primeras experiencias fue lograr la alfabetización de una gran cantidad de obreros en un periodo de tiempo, creo que de 45 días, si no recuerdo muy bien. Una parte de su teoría, ahí está el concepto de la pedagogía del oprimido, la alfabetización del adulto y la pedagogía liberadora. Bueno, sobre esto se puede hablar muchísimo, pero nosotros no vamos a entrar a explicar la teoría de Paulo Freire, no. Nosotros vamos a suponer que estamos trabajando en esa teoría utilizando la inteligencia artificial a partir de estos 8 niveles que le he mencionado. ¿Se entiende hasta aquí? Es decir, vamos entonces a ubicarnos como si fuéramos un grupo de estudiantes que el profesor le pide trabajar en este tipo de ejercicio y le sugiere que vayan trabajando de esta manera así. Entonces, como son estudiantes que han escuchado hablar de Paulo Freire, pero de ahí para allá nada más, lo primero que tienen que hacer, ¿qué cosa es? Buscar información acerca de la teoría de Paulo Freire. Y entonces aquí estamos hablando, perdón, aquí estamos comenzando, a ver, aquí. Bien, vamos a empezar con recordar. Me salté una página. Para recordar, que es el primer nivel, el objetivo básico es buscar información. Es buscar información de Paulo Freire,
de la pedagogía liberadora, de los conceptos que él que se pueden desarrollar, etcétera. Y aquí, evidentemente, uno puede hacerlo de diferentes maneras. Yo les pido que ahora ustedes mismos empiecen, el que tenga ChatGPT, el que tenga Gemini, el que tenga Copilot accesible. No usemos Google, por favor. Vamos a usar cualquiera de estas tres herramientas. Yo me voy a ir aquí voy a utilizar, a ver, lo tenía abierto aquí. Bueno, ahorita cuando voy a utilizar aquí Copilot de Microsoft. Vamos a preguntarle a Copilot. Voy a empezar por preguntarle quién, a ver aquí que, ya. ¿Quién fue Paulo Freire? Empezamos por ahí preguntándole a Copilot. Y bueno, seguir trabajando. Aquí me dice algo más sobre sus obras. Bueno, profundiza en sus ideas. Y aquí empezamos nosotros a conversar con el chat. Fíjense que estamos en el primer nivel, que es el nivel inicial básico. Básico. No sé qué están haciendo ustedes. A ver. Aquí, por ejemplo, me está dando una fuente bibliográfica, pero bueno, tendría que, sí, la educación como práctica de la libertad es un libro evidentemente de él, pero bueno, por suerte no me dice que está en tal URL ni nada, no me engaña en ese sentido. Entonces, evidentemente esta información es muy superficial para yo poder entrar a trabajar esta idea. A ver, ¿qué ustedes hicieron? ¿Qué han hecho ustedes? A ver, Brum. Sí, de acuerdo a lo que nos mostró, yo pude explorar un poquito más acerca de lo que es los conceptos que nos dio, pero en Gemini de Google, ¿no? Ajá, ya. Sale una definición un poco más extensa e incluso ya de manera automática cita algunas de sus obras. Es Ok, diferente la respuesta que usted obtuvo con Copilot. ok, perfecto. Eso ya da una buena idea de que sería importante que podamos trabajar con cada una de ellas. Vamos a suponer incluso, vamos a hacer el planteamiento que el profesor ha orientado a los estudiantes a trabajar en diferentes acciones. Una es sobre Paulo Freire. Hay otro profesor que del profesor le dice a los estudiantes, bueno, ustedes van a trabajar, otro grupo, perdón, sobre la reforma de Córdoba. Ya. Otro grupo va a trabajar sobre, a ver, el movimiento de estudiantil en los años 70 en México, por ejemplo, que son casos muy eh, conocidos, ¿no? Y así sucesivamente, los estudiantes pueden trabajar en diferentes temas, pero lo que quiere el profesor es que utilicen inteligencia artificial. Entonces, el primer momento, la primera actividad que tiene que hacer el estudiante es buscar esa información, buscarla. Entonces, nosotros lo orientamos. ¿Cómo tú buscas la información? Lo podemos hacer por cualquiera de estos tres, o yo les propongo, por ejemplo, este sitio web que se llama Perplexity. No sé si lo conocen. Bueno, lo voy a mostrar aquí ahora. Perplexity. Se lo paso al chat. A ver el chat.
Ok, ahí lo tienen. Y bueno, ya yo lo había hecho antes, pero si quieren, yo le puse aquí qué es la pedagogía de Paulo Freire. Vamos a ver, perdón, déjeme cerrar el chat. Aquí en este sitio que se llama Perplexity, que utiliza inteligencia artificial. Bueno, aquí lo correcto es tener una cuenta, igual que en cualquier otro sitio de inteligencia artificial. Entonces, eh, voy a empezar por lo general. ¿Quién fue Paulo Freire? Voy a empezar por lo más general. Entonces, un destacado pedagogo, filósofo, escritor brasileño, formación, carrera, legado, doctorado honoris de diferentes universidades. Y una de las grandes ventajas que tiene Perplexity es que además me da una serie de preguntas o elementos relacionados con mi búsqueda. Entonces aquí me dice cuál fue el impacto. Aquí hay varias fuentes. Cuidado, esto como, como evidentemente, bueno, uno conoce del tema, no, puede ser que haya algún error, pero vamos a ver qué países de América Latina adoptaron más fácilmente la pedagogía de Freire. Brasil, claro, Chile, Colombia, Argentina. Esto habría que verificarlo, no estoy muy claro de lo de Chile, pero bueno, qué papel jugaron. Y así uno puede seguir trabajando con ello. Vamos a ver aquí esta última pregunta, cómo ha influido. Ah, sí, en Chile, claro, porque él estuvo exiliado en Chile. Claro, era cierto, sí, por eso no recordaba. Enfoque la educación crítica, la educación dialógica, el compromiso social, los métodos de alfabetización. Por ejemplo, aquí no ha mencionado hasta ahora lo que Paulo Freire siempre señaló como cuál era, cuál fue la idea sobre la educación bancaria. O vamos a dejarlo así, aunque aquí deberíamos decir que entendía Freire sobre la educación bancaria o qué le llamaba a la educación bancaria. Acá, la educación bancaria como un modelo educativo que considera estudiante como receptáculo, ¿no? Puede ser que incluso, y esa prueba la hice con Gemini, y Gemini como que me decía que la idea, que Paulo Freire estaba de acuerdo con esa idea, y cuando lo contrario es que él dice, él le llama la educación bancaria, porque es lo que se venía haciendo en ese momento, y él se oponía por completo a ese concepto. Bueno, este es un sitio que se puede utilizar para que ustedes trabajen eh, con esta idea. Hay otro sitio también, no sé si lo conocen, you.com. Ok, bueno, si alguno lo conoce, este you.com me parece también un buen sitio, donde igual, aunque tiene la gran ventaja que usted aquí puede trabajar con varios. Vamos a dejarlo acá, a ver, chat. En you.com, aquí, bueno, Eri hizo algo en ChatGPT. Gracias por compartirlo. Vamos a abrirlo aquí. Teoría de Paulo Freire. Entonces, aquí, bueno, de todos modos, siempre todo esto hay que revisarlo, ¿no?
Esto es lo que planteó ChatGPT a partir de la búsqueda que hizo Eric. Correcto. Bueno, en el caso de you.com es también uno muy, bueno, en cierta medida similar, solo que aquí abajo ustedes pueden buscar, pueden trabajar con diferentes lenguajes. Vamos a empezar aquí a hacer lo mismo. Vamos a llamar aquí, llamó Paulo Freire como educación bancaria. Y bueno, aquí igual es importante tener una cuenta, ¿no? Bueno, aquí está, fíjense, no hay, no es tan amplio, pero usted lo puede tomar en cuenta, puede buscarlo también en el ChatGPT 4o hasta que se le acaben los créditos, o vamos a preguntarle lo mismo a Gemini. A ver, yo tengo aquí una aplicación que me permite aplicar lo mismo a que llamó Paulo Freire. Veamos. Bueno, hasta ahora no sé qué cosa es. Y veamos la respuesta de Gemini, que me parece siempre que es un poco más amplia, no como ChatGPT, pero sí más amplia, un poco más resumida, pero bien precisa. Si la ven aquí con la de Yukon, bueno, pues se van a dar cuenta que es diferente. Estos son dos formas, dos elementos que no debemos olvidar para recordar. Recuerden que estamos haciendo el ejercicio a partir de la taxonomía de Bloom. Lo primero que tengo que hacer es buscar la información. Porque mi tarea central a los estudiantes es que ellos tienen que crear un programa de alfabetización para adultos basado en la teoría de Paulo Freire. Entonces, bueno, ahí lo tenemos que ver. Bien, estamos en recordar. El siguiente nivel es comprender. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Con toda esa información, yo tengo que resumir, tengo que sintetizarla, porque además tengo una gran cantidad de información que va no solamente de lo que aquí hemos visto, sino también de documentos PDF y otros documentos que también yo estoy accediendo al mes. ¿Ok? Entonces, para comprender, ahora vamos a tomar todos esos documentos y hacer lo siguiente. Podemos, por ejemplo, si tenemos un documento en PDF, subirlo a un sitio en el que podemos chatear con ese documento. No sé si hacen ese tipo de trabajo. Chatean con un documento PDF. Alguna vez yo sí lo ocupé, doctor. ¿Y cómo hiciste, Mariana? A ver, te escucho, si Eh, recuerdas. Cuando estaba justamente haciendo mi tesis, estaba seleccionando los artículos que iba a necesitar. Entonces, ahí me apareció una aplicación y lo subí al documento y ahí quería puntos importantes y le preguntaba y me respondía y verificaba en el documento y era cierto lo que estaba respondiendo, ¿no? Claro, porque sobre todo cuando tenemos documentos, este tipo de documentos PDF, déjeme cerrar Gemini aquí. Por ejemplo, este es un sitio, le paso la dirección, ¿no?, aquí también para que lo tengan. A ver el chat, aquí está el chat. Lo pasamos. Este es un sitio en el cual usted es gratuito, pero bueno, puede trabajar con 30, con los modelos estándar,
30 interacciones por día. Aquí abajo se ve. Entonces, bueno, pues usted puede subir un documento en PDF. Yo creo que ya había, vamos a buscar algún, a ver, ya yo la había, vamos a subir un documento. A ver, este documento vamos a subirlo. No sé bien cuál es, pero ya, vamos a subir ese documento. Subimos este documento en PDF y entonces le voy a pedir eh, crea un resumen del documento. Una cosa muy sencilla. A ver, bueno, vamos a volverlo a poner aquí. Crea un resumen. Ah, bueno, ya está creando aquí ya. Ok. Claro está, aquí nosotros estamos trabajando con una versión gratuita y estamos utilizando incluso la opción ¿cuál era que aparecía por aquí arriba? Un lenguaje que es mucho más, te permite más interacciones. Pero fíjense que incluso puedes proporcionar un resumen, cuál es el principal, qué información clave debo tener en cuenta al leer el documento. Y entonces aquí empiezo a trabajar y me empieza a dar el elemento, objetivo de estudio, metodología, participante. Vamos ok, entonces vamos a pedirle, porque bueno, yo puse un documento acá, pero no recuerdo. Vamos a señalar, vamos a preguntarle acá cuáles son las estrategias que se mencionan. ¿Ok? Ok, fíjense. Aquí están todas 15, 16. Eso de todos modos nosotros tenemos que revisarlo, ¿no? Es importante que revisemos si es que están incluidas todas esas estrategias o no. Este, repito, es un sitio que, bueno, es gratuito con limitantes y como veo por aquí abajo, tiene o sea, puede hacer 30 preguntas diarias. Bueno, es bastante, ¿no? Porque si usted, a no ser que, bueno, puede subir 5 o 6 documentos, puede salvar, puede copiar, aquí está, copiar el resumen, etcétera. Entonces, aquí lo que venimos ahora es, ya tengo toda la información, ¿qué tengo que hacer ahora? Resumirla. Fíjense que la taxonomía de Bloom, aplicada a partir de estos verbos, siempre lo hacemos. Porque cuando usted se pone en contacto con la información, lo primero que hace es buscar la información. Después que tiene toda esa información, ¿qué hace? La resume. Hacemos esto, hacemos lo otro. Hay gente que hace un cuadro sinóptico, hay quien busca palabras clave, sí o no. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, solo que ahora nos estamos ayudando con la inteligencia artificial. Bien, hay otros también que debemos, podríamos utilizar otro. Hay uno muy parecido que se llama Chat PDF, que también uno puede chatear con él. No lo voy a mencionar para no dedicarle más tiempo, pero es igual también él tiene esta opción. Si
Ustedes pueden anotar el número, sabe que tienen aquí las recomendaciones diarias, ¿no? El libro de las recomendaciones diarias, por favor, descárguenlo. Ahí están los números, las 1477, las 1579. Simplemente descargar el libro y ahí está el enlace a la aplicación. Entonces, tenemos toda esa información. Ahora tenemos que resumirla, estructurarla para poder pasar al siguiente paso, que es aplicarla. ¿Qué significa aplicar? Aquí aplicar, yo podría resolver otros problemas que se pueden generar sobre este tema. Recuerden que el objetivo, la tarea que yo le he planteado al estudiante, ¿cuál es? La de crear un sistema de alfabetización para adultos siguiendo, o diseñar, mejor dicho, siguiendo ¿qué cosa? Las ideas de Paulo Freire. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el estudiante, pero para llegar ahí, tiene que ir siguiendo todos estos caminos lógicos del conocimiento. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Por ejemplo, yo puedo trabajar con otros tipos de chatbot haciéndole preguntas y le puedo, vamos a ver, este se llama Croc. Vamos a cerrar acá. Este se llama Croc, en el cual también yo puedo, hace que cargue. Ok. Aquí en este también se puede trabajar. Entonces yo ahora quiero trabajar en el caso de, le voy a preguntar, quiero, después que ya me puse en contacto con esto, ayúdame a crear un sistema de alfabetización para adultos siguiendo las ideas de Paulo Freire. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me está dando, por ejemplo, algunos objetivos, estructura del sistema que yo voy a hacer, los materiales, las estrategias, la forma de evaluación, la conclusión, etcétera. ¿Ok? Ay, ¿qué pasó aquí? Ya. Entonces, fíjense ustedes cómo este es otro con el cual yo puedo también ir experimentando, ¿no? Puedo, puedo también incluso, a ver, acá para seguir trabajando en las preguntas, y bueno, aquí hay un error de programación, bueno. O sea, la idea era de ayudarme a recrear situaciones donde se promueva la educación dialogada, vamos a aplicarla en un mercado, qué consejos me das, etcétera, ¿no? Esto, bueno, me van a disculpar, es un error mío aquí en la presentación. Entonces, fíjense que yo le pregunto, ayúdame a recrear una situación donde se promueva la educación dialogada, o ayúdame, como le pregunté aquí, vamos a venir acá de nuevo, ayúdame aquí perdón, no, disculpen, acá. Aquí ayúdame a crear un sistema de alfabetización para adultos con las ideas de Paulo Freire. Entonces me hizo esto. Yo estoy dando diferentes opciones porque eso también lo puedo hacer con Gemini. No sé si lo están haciendo, a ver si me siguen porque, bueno, están callados. Brum. Sí, siguiendo sus pasos, lo pude realizar en ChatGPT.
Ajá. incluso introduciendo un comando un poco más específico. Ya se lo leo a ver. Eh, Aquí lo tengo. Bueno, fue una pequeña improvisación, ¿no? De acuerdo a lo que usted nos No, no estuvo importa. indicando y en paralelo le pregunté a ChatGPT, ¿podrías elaborar un plan de enseñanza para adultos siguiendo los conceptos de Paulo Freire, pero siguiendo la taxonomía de Bloom en su estructura? Y ya me dio la respuesta siguiendo, ¿no? Las diferentes etapas. El recordar, comprender, el aplicar, analizar, evaluar, crear y ya después ciertos recursos didácticos que menciona adicionalmente. De todos modos, si quieres, puedes compartir la dirección del... Y aquí lo mostramos en la pantalla. Está bien, ya les mando entonces. Ya. Entonces, fíjense ustedes que no yo, porque bueno, yo diría, vamos a hacerlo todo en ChatGPT, pero me parece que lo más importante aquí sería trabajar esto en diferentes espacios, diferentes recursos con los cuales nosotros podemos interactuar con más facilidad. A ver, aquí tengo el chat. Perfecto. ¿Ok? Entonces, son elementos que creo que debemos tomar muy en cuenta. Claro, yo si le hago lo mismo a ChatGPT, por supuesto me va a dar otra idea. Mm. Bien, entonces bueno, aquí evidentemente ChatGPT me está dando una serie de respuestas un poco más amplias, donde además yo puedo ahora seguir profundizando. Entonces le digo, bueno, a ver, ¿dónde estamos acá? Conocer el contexto. Vamos a profundizar en el uno. Y él empieza a decirme el contexto. Vamos a decir, profundiza en el uno. Y bueno, evidentemente aquí empieza a trabajar. Es decir, sigo insistiendo para que no perdamos el rumbo, que lo que estamos es trabajando en los diferentes pasos que plantea la taxonomía de Bloom, que uno no le va a decir al estudiante primero esto, recordar esto, otro, sino que ese es el camino que uno sigue, ¿no? Solamente que estamos poniendo ese ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí él, claro, me va a seguir dando muchas más respuestas, muchas más precisas, que bueno, evidentemente así lo tenemos. Entonces, esa es también una opción que uno puede utilizar para aplicar. El siguiente nivel es el nivel de analizar. Ya analizar es bien complejo porque ya yo le pedí que me ayudara a crear, yo le pedí que me ayudara a crear un, un, un sistema, una forma de alfabetización. Pero ahora el siguiente nivel que uno tiene que seguir es analizar toda esa información. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, como estamos trabajando en grupo, le podemos plantear que van a trabajar sobre la educación liberadora, que van a identificar todas las causas que la sustentan y además van a relacionar entre las ideas. ¿Por qué? Porque analizar, evidentemente, es una actividad de orden superior desde el punto de vista psicológico, donde ya el individuo tiene que tomar una decisión, tiene que tomar un punto de partida, una opinión
personal, pero para uno llegar a analizar, primero tuvo que haber pasado ¿por dónde? Por buscar la información, por entender esa información, por comprenderla, etcétera, hasta llegar a el punto de analizar. Yo no puedo analizar algo que no conozco. O sea, jamás podría analizar algo que yo no conozco. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Bueno, aquí podríamos utilizar otra herramienta como Sócrates, que lo usamos la vez pasada, anoche. Es una buena herramienta porque recuerden, estamos insistiendo no en el trabajo individual del estudiante, sino en el trabajo colectivo. Entonces, aquí los estudiantes pueden ya discutir sobre el concepto de la educación liberadora, relacionar las ideas entre sí, determinar las causas que llevó a Paulo Freire a esto, comparar las ideas con otros elementos y al final, bueno, cada uno tiene su idea, su concepto. Uno de los grandes problemas y esto me voy un poco, quizás algunos dirán por la tangente, uno de los grandes problemas que tenemos en el trabajo grupal, y eso ha sido siempre, es que generalmente trabaja uno y los demás no lo hacen. Y eso pasa siempre con el trabajo grupal. Siempre, siempre, siempre. Creo que una forma muy buena de poder mejorar, no digo hacerlo perfecto, es emplear la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque el profesor puede participar en esa discusión en Sócrates. El profesor puede revisar lo que leyeron en ChatGPT o en Gemini, por ejemplo, porque se le puede dar la dirección para que él acceda. Entonces, en cierta medida, la inteligencia artificial también nos va a ayudar como tal a mejorar el trabajo en grupo. Entonces, estamos en analizar y vamos a la penúltima, que es la de evaluar. En este sentido, ya el estudiante tiene que emitir un juicio de valor. Ya él hizo todo el análisis, ahora yo tengo que decir, sí, lo podemos hacer o no. Entonces, uno puede decir, vamos a evaluar un programa educativo, no de los de Freire, sino un programa educativo que conozcamos, basado en los principios de Paulo. Entonces, aquí tenemos qué cosa que hacer: recopilar la evidencia, hacer informes, hacer encuestas, revisar informes, realizar encuestas para que las personas puedan dar su opinión sobre ese programa educativo. Y tenemos que buscar indicadores, emitir un juicio y defender las opiniones del grupo. Entonces, fíjense que sigo insistiendo, vamos desde el nivel más básico, que era ponerme en contacto con la información, hasta el último nivel que viene a continuación, que es el de crear. Entonces, en todo ese momento nos estamos auxiliando de la inteligencia artificial. Ahora, si nosotros le decimos al estudiante y le explicamos al estudiante todo este proceso que ellos tienen que llegar hasta la creación en sí, evidentemente estaremos en presencia de un aprendizaje más efectivo por parte de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar una herramienta que se llama Padlet. Es una de mis primeras recomendaciones, la número 68, búsquenla. Padlet es una excelente herramienta. Y los estudiantes pueden crear una pizarra digital colaborativa, por ejemplo,
para que ellos puedan trabajar en esa pizarra digital colaborativa, o, el mejor de todo, usar Google Drive. Se crean un documento en Google Drive y los estudiantes que hacen pueden todos dar opiniones. Aquí lo que nos va a pasar, porque esta es una experiencia que yo llevo muchos años haciéndola, es que los estudiantes se van a dedicar a copiar y pegar. Y cada uno va a poner un pedacito. Y eso tenemos que advertírselo. Advertirle que además nos tienen que poner a nosotros como, no se dice administrador, editor de ese editor de ese documento, y establecer bien las reglas. No es que cada uno copie y pegue, sino después de todo este proceso que hemos hecho, vamos a llegar a esta conclusión. Entonces, aquí estamos mejorando también el trabajo en grupo si seguimos todas estas ideas de la taxonomía de Bloom. Evaluar, evidentemente, es una tarea que solo se puede hacer después que yo analicé, porque si yo no hago el análisis, ¿qué voy a evaluar? Nada. Y llegamos ahora a crear. ¿Qué le estamos proponiendo al estudiante? Bueno, que él diseñe un programa educativo basado en los principios de Paulo Freire, pero adaptado a la realidad digital actual. Entonces, ahora el estudiante, con todas esas herramientas, con todo este desarrollo, ¿qué puede hacer? Bueno, él puede diseñar ese programa preguntándole a ChatGPT, a Gemini, a Copilot, a, a estos elementos que he mencionado. Tienen que discutir las propuestas, organizarlas y, por último, exponerlas. Ese es el último momento. Es decir, yo desde un principio le dije al estudiante: ustedes van a desarrollar un programa educativo basado en los principios de Paulo Freire, o ustedes van a desarrollar un programa de alfabetización basado en los principios de Paulo Freire, pero adaptado a la realidad digital actual. Entonces, observen cómo el estudiante tiene que pasar por todos estos niveles para llegar al final. Aquí, por ejemplo, el estudiante puede trabajar haciendo un mapa conceptual que le dé ideas. Este es un programa que se llama CMAP Tools, no sé si lo conocen. Yo se los recomiendo. CMAP Tools es, bueno, es realmente uno de los mejores programas. Nunca me gusta decir cuál es mejor, pero digo que este sí es mejor para hacer mapas conceptuales. Es un programa que tiene una versión de escritorio y tiene una versión en la nube, pero lo interesante de la versión en la nube es que se puede se puede trabajar con varias personas. Es decir, aquí está. Por ejemplo, usted puede vincularse con una serie de, como se llaman, CMAPers, o sea, constructores de mapas conceptuales. Aquí tenemos, bueno, algunos con los que he trabajado, y usted puede crear aquí infinidad de mapas. Es absolutamente gratuito. Tiene su programa de escritorio. A mí me gusta usarlo más el de escritorio, es más fácil de usar, pero que a su vez se conecta con la nube, y usted puede hacer aquí un mapa conceptual que, además, repito, ese mapa conceptual lo puede después compartir con otra persona y trabajarlo. Nosotros en la maestría que hemos terminado con la Andina hemos utilizado este recurso
con algunos de los profesores donde hemos trabajado en conjunto, por ejemplo, con el doctor Amado, hemos trabajado varias veces, él hacía una cosa, yo hacía otra y así nos vamos organizando. Yo les recomiendo que utilicen ese programa, es excelente, es muy bueno, gratuito, fácil de emplear y bueno, realmente no se van a olvidar. Y si crean un video, si un video pueden editarlo, porque puede ser una opción crear un video, pueden editarlo. Hay sitios con inteligencia artificial donde usted puede también crear la música para el video. Bueno, hay otros donde le permiten crear otro tipo de información. Es decir, realmente hay para todos los gustos. Entonces, yo puedo diseñar, claro, yo no le voy a pedir al estudiante que cree el programa porque ya es un poco más complicado, pero sí le puedo decir que diseñe ese programa educativo basado en los principios de Paulo Freire, adaptado a la realidad digital actual. Si al principio creo que le puse el ejemplo de la reforma de Córdoba, entonces le dije que eh, actualizara la reforma de Córdoba a el momento actual y a ver qué pasa. Entonces, la idea cuál es, que ustedes hagan un ejercicio en el que vamos nosotros a utilizar vamos a utilizar eh, todos estos niveles en un ejercicio que ustedes pueden elaborar. Y ahora les voy a proponer una herramienta con la que vamos a trabajar, que es, aquí está su dirección, se las voy a copiar en el chat. Déjenme ver, la tengo aquí. Ajá. Bueno, aquí yo había puesto ya el 1, pero bueno, no importa. Vamos a venir al chat y vamos a entrar a esta herramienta donde tienen una pregunta. Gracias, Brun. Después la vamos a compartir. Ingresen aquí y vamos a trabajar. Hay una sola pregunta que es, ustedes van a escribir su idea. Vamos a hacer algo ahora, una lluvia de ideas que para aplicar la taxonomía de Bloom y resolver ese ejercicio final con la inteligencia artificial. ¿Qué idea? Fíjense, el ejemplo que puse aquí fue desarrollar un programa educativo basado en las ideas de Paulo Freire aplicado a la era digital. Puedo también hacer lo mismo, desarrollar un programa de alfabetización para adultos. Lo único que, claro, aquí si yo voy a hacer un programa de alfabetización para adultos utilizando internet, no me va a dar resultado porque no saben escribir. Entonces, tengo que tomar en cuenta ello. A lo mejor lo que puedo hacer es que yo desarrolle el programa usando la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ya es diferente. Pero ustedes escriban aquí cuál es su idea para aplicar la taxonomía de Bloom y después esa misma idea les va a servir, la van a desarrollar con los recursos de inteligencia artificial. Pueden haber miles de ideas diferentes. Ya hay alguien que está escribiendo. Creo que aquí no es necesario crearse una cuenta, sino no. Este es un muro que además, por cierto, también utiliza la inteligencia artificial. Bueno, hay varias personas conectadas y escribiéndose y escribiendo. Esperamos por los demás.
Claro, aquí Chris dice, lo que pasa es que estos ejemplos, crear rúbricas de evaluación se quedarían en crear. Observen que la tarea que ustedes tienen que hacer tiene que ser más amplia, porque aquí ya me está diciendo crear y crear es uno de los niveles, pero yo tendría que el ejercicio que yo le propongo tiene que ser un ejercicio donde las personas empiecen desde el primer nivel de familiarización, o sea, de ponerse en contacto con la información hasta el último nivel. Yo aquí propongo que pedirle a un grupo de estudiantes que diseñe un MOOC, un curso masivo abierto en línea, para demostrar cómo realizar el diseño curricular de una carrera con el empleo de inteligencia artificial. Entonces ellos van a desarrollar un curso para que demostrar cómo realizar el diseño curricular de una carrera con el empleo de inteligencia artificial. Aquí los estudiantes lo primero que tienen que es revisar la información que existe sobre qué cosa es un MOOC. Es más, a ver, vamos a hacerlo, editar, pedir a un grupo de estudiantes de licenciatura en educación, ¿ok? Que diseñe un MOOC para demostrar cómo realizar el diseño curricular de una carrera con el empleo de inteligencia artificial. Entonces, si me pongo a ver acá, a ver, perdón, ¿dónde está? A ver, entonces aquí ahora yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo primero que tienen que hacer los estudiantes? En el primer nivel, recordar. Bueno, para recordar, lo primero que van a hacer ellos es, eh, a ver, sobre qué cosa es un MOOC, qué es un MOOC, características, etcétera. Fíjense que yo le estoy pidiendo al estudiante que diseñe un MOOC para demostrar esto. O sea, mi tarea es que ellos tienen que diseñar un MOOC. Entonces, lo primero que tienen ellos que empezar es en el primer nivel por qué cosa es el MOOC. Eso es lo primero que tienen que hacer. Recuerden que después nos vamos al otro nivel, perdón, aquí están, nos vamos a comprender. Entonces, ¿qué tienen que hacer los estudiantes en este nivel? Vamos a venir aquí de nuevo. Y aquí tengo que ver las herramientas, ¿no? Herramientas de IA. Me voy al siguiente nivel que es comprender. Y entonces aquí, ¿qué estoy haciendo en comprender? Bueno, ahora aquí hay que resumir la información, resumir la información. Eso lo hemos visto. Fíjense, déjenme, a ver, vamos a venir acá a la diapositiva, perdón. Bueno, a ver, déjenme ver. Ya, perdón. Vamos a venir a el nivel, recordar, comprender. Recuerden que comprender era escribir un resumen, sintetizar. Entonces vengo acá ahora y en el mío es resumir la información, sintetizar esa información. Y ahora me pregunto, ¿qué herramientas van a emplear? ¿Ok? Entonces, el siguiente nivel, vamos a verlo acá para que lo puedan, después de comprender,
nos vamos al nivel de aplicar. ¿Qué tenían que hacer aquí? Resolver problemas nuevos. Aquí ellos, como yo les dije, era, yo le puedo ahora decir aquí, usando de nuevo la inteligencia artificial, en el siguiente nivel que es aplicar. Entonces, mi idea es cuáles son las fases de un mock, plataformas, etcétera. Y así fíjense ustedes que cada una de estas opciones que nosotros vamos a ir desarrollando cada una. Es el ejercicio que yo les propongo, no que lo hagan ahora aquí, pero que aquí lo que queremos es ver algunos elementos, ¿no? Aquí cómo aplicar la taxonomía de Bloom en la enseñanza pedagógica de competencia. Bueno, entonces acá estamos basándonos, a ver, habría que ir desarrollando, ¿no? Cómo aplicar esa taxonomía, porque si, por ejemplo, yo me pongo a recordar herramientas de evaluación basadas en inteligencia artificial, no estoy haciendo la tarea para que se cumplan todos los niveles, pero yo tengo que buscar una tarea que permita que todos los niveles se vayan cumpliendo, o al menos la mayoría. Claro, pero aquí explicar la diferencia entre la educación bancaria y la educación liberadora en palabras propias y no llega al último plano, que es el plano creativo. Y nosotros lo que queremos es que los atraviese todos, que llegue a la creación, que creen algo, porque aquí es lo que va a hacer una comparación y ahí se quedó tal vez en el nivel de aplicación. Aquí Ana, empoderamiento a través del conocimiento. Y los estudiantes desarrollan habilidades, pero eso es absolutamente muy general. Hay que buscar siempre las ideas que sean más precisas. Aquí hay que planificar un modo sobre la integración de la inteligencia en el proceso pedagógico de la carrera en medicina. Bueno, es parecido más o menos al que yo estaba desarrollando, pero bienvenido. Es decir, el ejercicio que ustedes hagan, porque esta es la actividad evaluativa que tienen para esta parte, es revisar con claridad lo que estamos haciendo de la taxonomía de Bloom y, por supuesto, buscar un ejercicio que con el empleo de la inteligencia artificial se resuelva en todos los niveles. Es decir, vamos a llegar al nivel creativo. No, a ver, algo que debía haber dicho al principio. En todas las tareas no llegan al nivel de creación. Eso está claro porque aquí, si, como dijo Chris, si vas a explicar la diferencia entre educación bancaria y educación liberadora, ahí no llegas a lo creativo, ¿no? Porque no, ahí es lo que hace es comparar, más o menos se queda a nivel comparar, a ese nivel, no avanza más allá. Y lo que nosotros queremos es que con las herramientas de inteligencia artificial llegue hasta el nivel creativo, cree algo, que no es la comparación, que no es tampoco recordar herramientas, porque eso no es, ni tampoco crear rúbricas de evaluación, porque ahí no hay, es el proceso de creación, cómo él va a crear algo. Ahí es donde estamos hablando del pensamiento crítico, uno de los elementos clave que debemos tomar en cuenta. Bien, este ejercicio, ustedes aquí lo queríamos ver para explicar y ver los ejemplos, porque bueno, yo puedo poner otros ejemplos, pero mejor son los de ustedes. Si tienen una evaluación donde consiste en, y bueno, ahí lo que estamos haciendo acá.
Yo lo que le pediría, por favor, que no copien las mismas herramientas. Ustedes tienen el libro de las recomendaciones diarias, ahí tienen 1.600 recomendaciones, de ellas por lo menos hay una buena cantidad que son de inteligencia artificial. Bueno, ahí las tienen, ya nada más que buscarla y empezar a trabajar con ella y utilizarla. Así es como nosotros podemos interiorizarnos del empleo de la inteligencia artificial en cualquier actividad que vayamos a realizar. Y un empleo completo, completo. ¿Ok? Por ejemplo, miren, yo hago con mis estudiantes de tecnología educativa un ejercicio que es que atraviesa toda la clase, toda la materia, perdón. Y yo le digo que ellos tienen que crear, no sé, creo que se los comenté, un emprendimiento personal. Puede ser ficticio y el que tiene alguno, si le parece, mejorarlo. Pero la idea es crear un emprendimiento personal. Y para crear un emprendimiento personal, yo le digo, hay que trabajar con inteligencia artificial. Entonces ellos lo primero que comienzan es por averiguar qué cosa es el emprendimiento personal. Y cómo hago esto otro, y cómo hago esto que está aquí. Y ahí nosotros, aunque no preguntamos siempre lo que están haciendo, pero le enseñamos, si vas a preguntar a ChatGPT, vamos a ver cómo se le pregunta. No es preguntarle de cualquier manera. Y después entonces, cada uno de esos niveles, ellos van avanzando. Primero se ponen en contacto con la información. Ahí empiezan a preguntarle a todos estos, sugiéreme alguna idea, sugiéreme esto, sugiéreme lo otro. El martes había una chica que decía, mira, aquí hay una idea interesantísima, asesor de memes. Digo, mira tú, buenísimo. Asesorar a la gente en crear memes. Buena idea. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por ahí para allá vamos cada vez ascendiendo más. ¿Cómo yo llego al final de convertirme en un asesor de memes? Tengo que estudiar precisamente todos estos recursos hasta llegar a plantear mi emprendimiento personal. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Y ahí, a la larga, ellos van aplicando todos esos momentos de la taxonomía de Bloom. Por eso yo les pido que el ejercicio piensen en un ejercicio bien complejo y todas las fases que los estudiantes, que las personas deben desarrollar, y ahí pongan las herramientas de inteligencia artificial que ustedes creen que se deben emplear para este caso. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, Adelante, Mariana, sí. en ese libro de recomendaciones están los números, esos números tenemos Sí, sí, que sí, sí, sí. copiarlos e introducirlos a la web. No, no, los números están en el libro. Las Sí, recomendaciones están en el libro. Y ahí están las direcciones, si quieres usarla, porque bueno, ya ahí hay un trabajo previo que puedes utilizar y empezar a buscar a ver cuáles trabajan con inteligencia artificial, esta, la otra. Esta me sirve para editar un video, esta me sirve para hacer esto otro. Es decir, yo lo que te estoy ahorrando es tiempo, porque además todas están probadas. Doctor, está buenas bien, doctor, noches. gracias. Carol, sí. Tengo una consulta. No estoy pudiendo abrir el link de justamente del libro que señala. Estaba intentando desde hace rato, pero no puedo. No sé si nos podría enviar el link específico al chat, por favor. ¿Cuál libro? El libro que es para las referencias. Está
en la página es, aquí ustedes lo tienen. Vamos a ver acá. Está en la guía. Está en la Muchas guía, está gracias. en todo, ¿no? Pero bueno. Ah, ya. Está bien. Y en algunos lugares está, pero Ah, eh, está puesto en varias partes, incluso en la primera parte está colocado, pero el enlace que yo sepa es correcto. Vamos a ver ya. si Está bien, doctor. Gracias. ejemplos de aplicaciones, me parece que lo puse por acá. Ajá. No, aquí no es, bueno, está aquí. Revísenlo, creo que está por aquí adelante también. Aquí está, si no me equivoco. Primer tomo, bueno, aquí no se ve la imagen, no sé por qué no se ve, no carga la imagen, pero bueno, eso no tiene que ver. Aquí están todos los enlaces, ahí están todos los enlaces que pueden acceder a ello con facilidad. Aquí está, no, este es el grupo de, te puedes unir al grupo, aquí está, mírenlo aquí. Ahí está el enlace abriéndolo. Entonces, por favor, yo pienso, puede ser que sea a veces un problema de velocidad, etcétera, pero me parece que los enlaces, todos los enlaces funcionan, ninguno está roto. Voy a revisar por qué estas imágenes no se ven, pero bueno, ya ese es otro problema, nada que ver. Ya. Sí, gracias, Bien, doctor. no de nada. Entonces, fíjense, esta pizarra digital es interesante también porque la pueden usar ustedes para cualquier tipo de trabajo. No sé si en algún momento han trabajado con Padlet. No, la verdad Bueno, no. bueno, pues perfecto. Es una pizarra digital que también sirve para la colaboración, la lluvia de ideas, sirve para incluso la autoevaluación. Y si no me equivoco, aquí ella tiene, aquí está, perdón, yo decía ahorita, no lo vi. Fíjense que aquí se puede grabar video, sonido, grabar la pantalla, dibujar encuestas, no sé dibujar esto con inteligencia artificial, habla por mí. Bueno, esto nunca lo había visto, esto habla por mí, no sé qué cosa es, pero bueno, ya, bueno, será algo con inteligencia artificial, lo acabo de ver ahora, me parece que es nuevo. Bueno, ahí dice nuevo, sí. Y todo esto es nuevo, pero creo que esto existía antes. A ver qué cosa. Escribe algo y te generamos una grabación sonora del texto. Puf. Bueno, fíjense todo lo que puede hacer. Entonces creo, aquí hay un doble propósito de que ustedes vean una herramienta de inteligencia artificial que quizás no conocían, que la pueden utilizar, la pueden emplear para cumplir todos estos niveles. ¿Listo? Bien, el martes vamos a trabajar sobre las estrategias, las estrategias del empleo de la inteligencia artificial, y desde ahora le digo que la primera estrategia se llama saber preguntar. E incluso la estrategia cero, lo digo desde ahora, la estrategia cero es perder miedo. Después hablaremos de otras estrategias. Vamos a mencionar unas 15 estrategias que estamos utilizando, y haremos algún tipo de ejercicio de esta índole también para trabajar con las mismas. Bueno, nos vemos. Espero que el próximo martes podamos comenzar rápidamente, y que bueno, aquí como tuve que cambiar de navegador, después se bloqueó la cámara, no sé, ya eso lo voy a revisar, pero bueno, que no perdamos más tiempo. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana y nos encontramos el martes. Hasta luego. Buenas Gracias. noches, gracias. Bien, Buenas noches, hasta el martes. hasta luego, hasta martes. Muchas gracias. Entonces vamos a Hasta el martes, parar ahí. doctor. Hasta el martes. Bien.